Y el último combate es muy importante también, el último capítulo, perdón, es muy interesante porque habla de otro elemento que a veces pues, se ha tenido un poquito dado de lado en los últimos años quizá, y que es el presentar la vida cristiana también como un combate en el que hay una lucha continua contra el enemigo, que además habla de él con mucha, pues esto, de forma muy, pues así muy explícita, de los engaños que nos pone el enemigo. Entonces habla de, pues esto, del combate, de la vigilancia, la necesidad de estar atentos, y del discernimiento, que es otra palabra que para el Papa es muy importante, ¿no? La necesidad que tenemos de constantemente estar discerniendo qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene del enemigo, qué es lo que Dios me pide en cada momento concreto. Bueno, esto sería un poco la presentación de lo que es el documento. Y yo, como os decía, me voy a entrar en el capítulo primero. Pero antes de eso, están estos dos números introductorios que los voy leyendo, ¿vale? Entonces, en la primera línea del documento dice: alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Veis aquí cómo está también esta llamada que Dios quiere. O sea, Dios nos llama a ser felices, no quiere que tengamos una vida pues así tristona ni chata, ¿no? Dice, Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. Con lo cual ya vemos que desde el primer momento está diciendo el Papa: queridos cristianos, estáis llamados a ser felices, a ser santos, no a tener una vida así muy comodona y muy gris. No. Eso no es propio de un cristiano. Lo propio de alguien que se encuentra con Jesucristo es que su vida crezca, que su alma se ensanche y que él como persona se desarrolle. Por eso, fijaos esta palabra que dice también el Señor del 100 por 1, que tiene una aplicación también en este sentido. Cuando uno le da al Señor el pobre obsequio de su fe, pues Dios eso te lo centuplica por 100. Y la misma persona humana se desarrolla muchísimo se despliega, digamos, en todas sus facetas. Y yo esto, la verdad es que también tengo experiencia, ¿no? Como cuando el hombre se aparta de Dios, se acaba deteriorando muchísimo, y acaba, pues esto, acaba siendo una versión de hombre, pues muy reducida, ¿no? Bueno, la llamada a la santidad es también para nosotros y en nuestro contexto actual, que es lo que el Papa pues quiere como un poco incidir, ¿no? Y exhortar a que esta llamada no seamos esquivos, ¿no? Sino que realmente nos demos cuenta de que en el siglo XXI, en el año 2019, somos nosotros los que nos toca, digamos, esta llamada del Señor. Dice: mi humilde objetivo, dice el Papa, es hacer resonar una vez más el llamado, bueno, esta palabra así argentina, el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, porque nuestro tiempo actual tiene sus riesgos, sin duda, sus desafíos y sus peligros, pero también sus oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Toma esta cita de Efesios. Bueno, pues esto es de los números introductorios. Yo simplemente he ido escogiendo pues algunos textos que me han gustado más, No, es un simple resumen, a lo mejor algún otro pues hubiese cogido otros textos, ¿no? Pero son párrafos que a mí me han gustado, que me han pues como entusiasmado, ¿no? Y que os quiero transmitir. Entonces, dentro del capítulo primero va haciendo como unos apartados, ¿no? El primero habla de los santos que nos alientan y nos acompañan, que luego lo repetiré también en alguno de los párrafos que he puesto, pero viene a decir el Papa que como a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido toda una serie de santos que han ido apareciendo, ¿no? que el Señor ha ido suscitando, y que tantas veces tenemos la tentación de mirarles como si fueran una especie de reproche a nosotros, ¿no? Como diciendo, jolín, qué santos han sido estos y yo qué desastre soy, ¿no? Pero dice el Papa, recuerda el Papa que la vida de santidad de nuestros hermanos, de estos cristianos que han sido canonizados y de los que a lo mejor no hemos conocido, son para nosotros pues un estímulo, una ayuda, y que les tenemos también como intercesores. Bueno, y luego en el siguiente apartado, en el siguiente epígrafe, dice aquí los santos de la puerta de al lado, que aquí, pues en este punto, en este capítulo, el Papa como que ha acuñado, digamos, una fórmula nueva, una expresión, digamos, bastante novedosa, ¿no? Que él habla de la santidad, a ver, aparece por aquí, la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Como diciendo que tantas veces, o sea, tenemos personas santas que están a nuestro lado y que nos están acompañando, nos están ayudando y nos están estimulando a lo mejor. Leo el texto el número 6, siempre que aparece GE es la abreviatura del documento, ¿vale? Gaudete et Exsultate, número 6. Dice, no pensemos solo
en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Y en el número 7 dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues como que aquí quiere hacer el Papa también ver que tantas veces, aunque haya personas que no han sido, pues esto, canonizadas, ¿no?, o reconocidas con unos méritos así muy heroicos, pero que ciertamente en ellos se está haciendo presente la santidad de Dios, pues saber reconocer eso y sabernos nosotros llamados también a esa santidad de la vida cotidiana. Bueno, el Señor llama. Entonces aquí va a hablar sobre este tema de la llamada de Dios, ¿no? Dice: lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo, otra vez esta palabra, el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti. Sed santos, porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Este es un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución Lumen Gentium, que veis que está con esta abreviatura, LG, en el número 11, y es un texto también como muy central del Concilio Vaticano II. Sabéis que una de las principales pues exhortaciones, ¿no?, que también dirigió el concilio, pues fue la llamada universal, dijo el concilio, llamada universal a la santidad. Lo dijo en este documento, Lumen Gentium, porque en aquella época pues estaba metido muy a fondo un engaño que sigue muy metido en la Iglesia de hoy, y es pensar que la santidad es solo para los curas y para las monjas y para la gente consagrada. Mentira gorda, gordísima. La santidad es para todos. Y el concilio lo recordó con mucha fuerza, llamada universal a la santidad, que luego se entendió un poco mal en el posconcilio, y la gente se pensó, no, que los curas y las monjas tenían que ser como el pueblo, y entonces como que hubo una confusión ahí. Bueno, pues ya sabéis que siempre hay, el demonio pues se mete, ¿no?, y engaña, pero bueno, pues que el concilio habló con mucha fuerza de esta llamada universal, ¿no?, a la santidad. En el número 11 dice el Papa: cada uno por su camino, e insiste en este aspecto de que cada uno tiene su propio camino de santidad, ¿no?, un poco en referencia también a lo que decíamos antes, de que los santos a veces como que nos podemos sentir como denunciados por su forma de vida tan extraordinaria, pero es que Dios no te pide ser santo a ti como se lo pidió a Santa Teresita del Niño Jesús, ni como se lo pidió a San Francisco, porque no estamos en el siglo XII, estamos en el XXI. Entonces, pues a ti te pide el Señor una santidad actual, en tu situación concreta, que tampoco se la pidió en aquel momento a San Francisco ni a Santa Teresa, ¿no? O sea, que cada uno por su camino. Y dice, lo destaca aquí el Papa, cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino. ¿Veis? Otra vez aparece esta palabra, discernimiento. El Papa lo dice una y otra vez, como buen jesuita. Los jesuitas siempre están con este tema de saber discernir cuál es el espíritu, qué viene del Espíritu Santo, qué viene del espíritu del enemigo, ¿no? Dice, cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, ¿no? Dios ha sembrado en nosotros y va sembrando en nosotros su Espíritu Santo y va haciendo florecer pues en cada uno algo diferente, ¿no? Es como cuando uno va al campo, que todas las flores son distintas, pero cada una es particular, ¿no? Pues en cada uno de nosotros va haciendo Dios florecer algo que cada uno tiene que descubrir y que saber cuidar. El número 13 dice, esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. O sea, Dios me ha llamado a mí a ser santo de una manera concreta, como sacerdote en esta parroquia, ejerciendo de juez, obedeciendo al párroco. Eso, a mí me ha llamado así. ¿A ti cómo te ha llamado? Pues con tu marido concreto, a lo mejor en tu situación de, no sé, de viudez, o con las dificultades de tus hijos, o con tus dificultades de carácter, no sé. ¿A ti cómo te ha llamado Dios? Y dice aquí el Papa, un poco abundando sobre esto, también para ti. Dice aquí el siguiente epígrafe. Entonces en el número 15 dice,
Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Que a mí me ha gustado este texto porque aparece el bautismo. O sea, es el bautismo, ¿no? El que hace esta fuente que ha sido sembrada en nosotros y que hace que brota en ti. Cada vez que hay un momento de conversión, ¿no? Un momento de fe, las aguas del bautismo pues brotan en nosotros, ¿no? Y hacen que, como le dice Jesús a la samaritana, dice, tú recibirás un agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? O sea, como que el Señor ha querido poner en nosotros una fuente que tiene un agua que salta hasta la vida eterna. Y esta fuente ha sido puesta en nosotros por el bautismo. Estas aguas fluyen y nos llaman, ¿no? a beber de ellas. Entonces, me gustaba mucho esta referencia al bautismo. Y luego hay otra cosa que dice aquí el Papa que me gusta porque habla también de la gratuidad y de que todo esto al final es una obra de Dios. Dice, no te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque también aquí hay un peligro, ¿no? Que es pensar que sí, yo voy a ser santo, yo voy a ser santo, yo voy a ser santo. Eso es pelagianismo, ¿no? Es dejar que Dios actúe, que lo hemos dicho ahora también en la misa, pues como hizo la Virgen María, que le dijo al Espíritu, hágase. Para Dios no hay imposible, pues hazlo tú, ¿no? Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, como nos decía el Padre Miguel Ángel el otro día, ¿no? Decía, yo soy un pobre sacerdote, que es estupendo, lo repite constantemente este buen señor. Dice, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor, ¿no? Y hacernos santos. Entonces, el siguiente punto pues va como que quiere el Papa también hablar de este punto de tu misión en Cristo. O sea, hemos hablado de esta llamada a la santidad, llamada universal, pero llamada también particular, que cada uno tiene que discernir, y va hablando aquí el Papa en este punto de este como descubrimiento, ¿no? Personal que cada uno tiene que hacer. En el número 20, dice el Papa, en el fondo la santidad es vivir en unión con Él, con Cristo, los misterios de su vida. O sea, como los misterios de Cristo nos van como, ayudando, ¿no? Y iluminando. Dice, consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él, pero cada uno, ¿no? Personalmente. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Entonces, ¿a qué te llama a ti? ¿A qué te sientes tú llamado? De todas las distintas manifestaciones que ha tenido Jesucristo a lo largo de su vida. ¿Te sientes llamado a estar con Él en su vida oculta? ¿A que nadie te vea y que estés ahí rezando ante el Padre sin que nadie se entere? ¿A su vida comunitaria? A cuidar de la vida en común, a favorecer un buen clima entre los hermanos, en la cercanía a los últimos, a los que nadie quiere y nadie se preocupa por ellos, en atenderles a lo mejor, en intentar ser pobre como Él quiso ser pobre. Pues ¿a qué te llama a ti el Señor, no? En el número 23 dice, perdonad una cosa, a mí me gusta mucho, no sé si recordáis, cuando era yo pequeño por lo menos, había unos libros que se daban a los niños que se llamaba Elige tu propia aventura. No sé si os lo recordáis, ¿no? Bueno, pues ¿tú te acuerdas de eso? ¿No? Bueno, pues se pusieron de moda unos libros que eran como distintas historias dentro del mismo libro. Entonces te iba narrando, ¿no? Como una aventura. Y entonces decía, pues ahora va un no sé qué, te vas a una nave espacial y no sé qué. Dice, si quieres que la nave vaya a Júpiter, pues vete a la página no sé cuántos. Y si quieres que vaya a Saturno, pues vete a la página no sé cuál. Y entonces, según ibas tú eligiendo la página, pues pasaba una cosa o pasaba otra, ¿no? Pues bueno, esto es un poco así. Elige tu propia aventura, ¿no? A ver, en base de lo que Cristo ha hecho, pues tú a qué te sientes llamado, a qué aventura de santidad te llama el Señor. Bueno, entonces, esto es un chiste para captar vuestra atención, y no creáis para que no os aburra demasiado. Bueno, el número 23 dice, tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar. Bien, y el 24, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. O
O sea, que Dios verdaderamente nos ha confiado una misión, ¿verdad? Y esto, pues, bueno, pues nos puede resultar ¿cómo decirlo? Pues podemos vivirlo como una carga o como algo que decimos, yo no tengo fuerzas, yo no soy capaz, pero también como decir, Dios, pues Dios se fía de mí, ¿no? O sea, quiere darle un sentido a mi vida, una misión que, como decía antes, ¿no? Que al final es Él el que la va realizando. Bueno, la actividad que santifica. En este epígrafe habla el Papa también de un poco del peligro que también a veces hay, como de separar un poco la vida de oración o la vida de santidad de nuestra actividad cotidiana, ¿no? Entonces habla el Papa de la santificación que se da en la propia actividad. Dice, somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción. O sea, que a lo mejor en una cosa concreta que te toca hacer en el día a día, no sé, de ayudar a tu marido, de acompañar a unos hijos al médico o a unos nietos, no sé, cualquier cosa concreta que nos pueda suceder, que nos pueda, a lo que podamos sentirnos llamados en un momento dado, en esa acción hay también contemplación, ¿no? Dice, y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. A nosotros los curas siempre nos dicen, ¿cuál es el medio de santificación para un presbítero, para un sacerdote? Ejercer el ministerio. Predica, prepárate la homilía, celebra bien el sacramento de la Eucaristía, ponte en el confesionario, estudia la palabra, haz el oficio, cumple con tu ministerio. Y el propio ministerio, el propio ejercicio del ministerio es fuente de santificación. Entonces, para un padre de familia que tiene 5 niños, pues ¿cuál es su medio de santificación? Pues atender a los hijos, estar con él, ¿no? O sea, un poco este sentido común al que al final nos llama también la Iglesia siempre, y pero que puede ser vivido con este espíritu contemplativo, en medio de la acción. Bueno, y luego aquí esto de más vivos, más humanos, hace referencia a lo que os decía antes, ¿no? De cómo el dejar a Dios que nos santifique nos hace mejores personas, al final, ¿no? Y mejores humanos. El 100 por 1 que decía antes. En el número 32 dice, no tengas miedo a la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó, y serás fiel a tu propio ser. Y la última, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. ¿Vale? Este León Bloy es un autor que citó también, nos comentaba en un retiro que hemos tenido también los curas, el obispo Monseñor Martínez Camino, que si recordáis vino aquí el año pasado en la fiesta de la Virgen, pues nos dio este retiro a los curas de la Vicaría 1 y citaba también este mismo fragmento, ¿no? Y a León Bloy, que es un autor que curiosamente el Papa citó también en su primera homilía, la primera homilía que él dijo, nada más ser elegido, al día siguiente celebró la Eucaristía allí en la Capilla Sixtina, y en la homilía citó también a este autor, no recuerdo ahora mismo en referencia a qué, pero que bueno, que es un autor también que al Papa le gusta, ¿no? Y que tiene esta cita, existe una sola tristeza, la de no ser santos. Así que nada, hermanos, yo no quiero que esto sea recibido, digamos, pues como una moralina, hay que ser santos, tal, no, sino, bueno, pues como una llamada que hace Dios y que Él mismo se encargará de llevar a término, ¿no? Si nos abrimos. Y yo digo, joder, qué maravilla, imaginaos que los que estamos aquí, ¿no? Que somos no sé cuántos, 40, 50, pues que recibamos hoy esta llamada del Señor a ser santos. O sea, es que el barrio va a cambiar, ¿no? O vuestras... Entonces, pues así es como el Señor va haciendo crecer el reino. Bueno, como tenemos un gran ejemplo que hoy, gracias a Dios, es el día de la Encarnación, el día de la Anunciación del Señor, he querido terminar con un canto porque me habían pedido también que cantase algo, pero bueno, le voy a dejar a Juan Ignacio que cante, porque es una canción que hicimos en la obra de teatro de este año y que relata precisamente el momento en el que la Virgen María le dijo al ángel, hágase, ¿no? Y le dice, si recordáis esta canción que decía, no decae tu hágase, María, Madre del Mesías Rey. Entonces la vamos a cantar un poco así ya como colofón de esta charla. Si recordáis el estribillo, pues os unís, ¿vale?
La nieve cae y es tarde, no tenemos sitio a donde ir, y el pequeño de mi seno ya quiere salir. José mira preocupado, parece no quererme decir que en la última posada no nos quieren recibir. No decae tú, hágase madre del Mesías Rey. 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 Agotados del camino, vislumbramos un pobre portal. 4 tablas mal dispuestas nos acogerán. En la pobreza más grande, bienaventurados sin igual, porque Dios ha preferido nacer en nuestro hogar. No decae tú, hágase madre del Mesías Rey. 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 Qué niñito tan pequeño, tiemblo al estrecharlo contra mí. Es Dios todopoderoso y le siento latir. Es mi Dios y tiene frío, gime y llora y pide de mamar. Frágil como cualquier crío que indefenso está. No decae tú, hágase madre del Mesías Rey. 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 No te has ahorrado nada, hijo mío, por amor a mí. Mientras te llevo en mis brazos, me llevas tú a mí. Uno con el hombre asumes todo el sufrimiento, la inquietud, el hambre y la sed y el miedo por darnos la salud. No decae tú, hágase madre del Mesías Rey. 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 Muy bien. Bueno, pues acabamos ya, si os parece. Rezamos un poquito. Pues confiamos al Señor todas nuestras intenciones personales, nuestras peticiones, todo lo que Él conoce, y también nuestro deseo de seguir esta llamada a la santidad. Se lo confiamos con las palabras que Él nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.